¿Alguna vez nos hemos preguntado si realmente somos agradables nosotros ante Dios? ¿Nos hemos cuestionado si Dios nos mira a nosotros con agrado? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En la iglesia, el servicio, la familia, el trabajo. Nuestras intenciones de lo que hacemos realmente agradan a Dios. Si algo ha tocado mi corazón, es el preguntarme si realmente agrado a Dios. Si realmente puedo decir que provoco una sonrisa a Dios. Porque el hecho de servir en la obra de Dios no me hace meramente agradable ante Él. Jesús, en Mateo capítulo 7, versos 22 al 23, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús responde: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacemos a veces tantas cosas, hay tantas actividades, tantos compromisos, tantos problemas que no nos hemos tomado el tiempo, creo yo, de cuestionarle a nuestro Padre: Dios, Dios mío, Padre mío, ¿realmente soy agradable a ti? ¿Te agrada mi vida? La Biblia es clara cuando menciona que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Otra versión dice: y vio Dios la buena conducta de Noé. La versión Dios habla hoy, 1994, expresa: el Señor miraba con buenos ojos a Noé. En conclusión, Noé era agradable ante los ojos de Dios. Ahora, analicemos en qué contexto Noé fue agradable a Dios. Los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 6 son bastante explícitos al mencionarnos cómo era la sociedad en la que Noé se desenvolvía. Se cita que la maldad de los hombres abundaba, que los pensamientos del corazón eran únicamente inclinados a hacer lo malo delante de Dios. Incluso dice la Biblia que a Dios le dolió haber hecho al hombre. El mundo en el que Noé vivía estaba totalmente abandonado al pecado. Y por si fuera poco, dado a la gran maldad de los hombres, Dios decide exterminar al hombre. Versículo 7 dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho. Ahora, no es que Dios se arrepintiera meramente, porque dice la Biblia, Números capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero lo que realmente quiere decir esa palabra en el hebreo es que a Dios le pesó en su corazón, lamentó en su corazón haber hecho al hombre. Después del versículo 7 que acabamos de leer, que nos dice que Dios había decidido exterminar a todos los hombres que había creado, el versículo 8 es sorpresivo, cautivador, contrastante y emocionante, porque dice: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué hizo Noé para que en medio de una sociedad tan pecaminosa él pareciera agradable delante de los ojos de Dios? ¿Cómo es que en el versículo 7 podemos ver que Dios está decidido a exterminar a todo hombre? ¿Cómo en el versículo 6 se dice que el mundo, que las personas, lo único que pensaban era hacer el mal? Pero en el versículo 8 relata que Noé fue agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo Noé? En esto he meditado y he quebrado la mente tratando de entender, y me he cuestionado cómo es que puedo ser yo agradable delante de Dios. ¿Cómo es que Noé logró ser agradable delante de los ojos de Dios? Y iglesia, es necesario saber que si realmente queremos ser agradables delante de los ojos de Dios, hay unas características indispensables las cuales necesitamos desarrollar. Y por lo menos esta tarde, según analizando la historia de Noé, quiero compartir con ustedes dos características indispensables que se tienen que desarrollar en nuestras vidas para ser agradables ante Dios. Número uno, la justicia.
La primera característica la cual es indispensable desarrollar para ser agradable delante de los ojos de Dios es la justicia. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé, varón justo. Justo en el hebreo, esa palabra hace referencia a una persona justa, recta, incluso legal. Noé era recto, era alguien que cumplía con los requerimientos morales de la sociedad en la que él se desenvolvía. Noé era alguien que hacía lo recto según las normas morales del tiempo y según la ley. Noé era alguien que vivía totalmente diferente a como lo hacían las personas de su tiempo. Recordemos lo que dice Dios de ellos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era continuamente el mal. Pero Noé aparece como un hombre justo. Noé no se dejaba llevar por los comportamientos injustos y corrompidos de la sociedad, sino que Noé vivía en justicia, haciendo lo recto. Iglesia, si realmente queremos agradar a Dios, si realmente queremos parecer agradables delante de sus ojos, así como lo fue Noé, y según viendo las características, lo que encuentro es que Noé era un varón justo, que actuaba en rectitud. Es tiempo, iglesia, de que nosotros seamos justos, que hagamos lo bueno y que andemos de manera íntegra, que caminemos según la verdad y apoyando a nosotros, a la persona que tenemos al lado. Es necesario que andemos en justicia. Justo es aquel que habla la verdad, que es compasivo, que busca la igualdad, que es íntegro, que es honesto. Justo es aquel que anda según las leyes, que respeta y honra a las autoridades. Justo es aquel que busca el bienestar del prójimo, y como hijos de Dios debemos ser justos. Todos los valores deben ser una característica de cada uno de nosotros, que cuando vayamos a un lugar la gente sepa identificarnos, porque nosotros caminamos en justicia. No nos podemos dejar influenciar por el mundo pecaminoso en el cual vivimos y en el mundo de antivalores en el cual nosotros nos envolvemos. No, demostremos que somos hijos de Dios y caminemos continuamente en justicia. Y Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, dice el versículo 9. Un imperativo es que todo aquel que anda en justicia sobresale. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Noé no era cualquiera. La Biblia dice que era perfecto en sus generaciones. Era alguien reconocido en su línea genealógica. ¿Por qué? Porque Noé caminaba en justicia, no solo en su familia, sino también en el mundo pecaminoso en el cual él vivía. Si tú decidimos, iglesia, andar en rectitud, seremos reconocidos, seremos vistos, pero más allá de que la gente nos vea, es que Dios se agradará de nosotros. Y aunque tal vez muchos nos desprecien, y aunque tal vez muchos se burlen, y aunque tal vez muchos digan: ¿por qué anda caminando en justicia? Dios te verá con agrado. ¿Qué más quiero? La Biblia es capaz de decir que Noé caminó con Dios. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Algunos interpretan esta última parte del texto diciendo que Noé tenía comunión con Dios, lo cual no podemos negar. Obviamente Noé tenía comunión con Dios, pero desde mi perspectiva, desde mi interpretación, todo lo que habla el versículo 9 afirma una sola verdad: la manera justa en la que caminaba Noé. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es movido a escribir una de las, quiero yo, más envidiables que hay en la Biblia. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. El texto es claro: Noé dejó a un lado su individualidad para someterla
al Padre. Noé dejó a un lado su camino para caminar con Dios. Noé se puso a la altura de los requerimientos divinos. Es tiempo, iglesia, de dejar a un lado nuestra voluntad y caminar según la voluntad de Dios. Es tiempo de vivir la vida justa que Él quiere que vivamos. Nuestro Dios es un Dios justo, por lo tanto, debemos caminar en justicia. Es tiempo de estar nosotros a la altura de los requerimientos divinos. Con Dios caminó Noé. No fue que Noé caminaba con Dios. No era que Dios caminaba con Noé. Noé caminó con Dios. Con Dios caminó Noé. Dios caminaba y quien se acopló fue Noé. Dios caminaba y quien se acopló fue Noé. La Biblia no solo nos dice de Noé que era alguien que vivía en justicia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: Noé, pregonero de justicia. Noé no solo actuaba y vivía en justicia, sino que predicaba. Pregonero es alguien, es un mensajero, es un predicador, es un heraldo, es alguien que transmite un mensaje. Noé no solo actuaba rectamente, sino predicaba la justicia. Hablaba la justicia en un mundo injusto. Hablaba la rectitud en un mundo lleno de pecado. Iglesia, el que es justo, el que camina en justicia, pregona justicia. Si realmente queremos agradar a Dios, debemos hablar la justicia. Debemos compartir lo justo. No podemos quedarnos callados cuando alguien haga lo malo, sino debemos confrontarlo con la verdad. Es tiempo de que compartamos la justicia en un mundo pecaminoso, que hablemos los principios divinos, que no solo actuemos de manera justa, sino que hablemos la justicia al prójimo. Que en medio de una sociedad totalmente pecaminosa, alcemos la voz y declaremos los principios divinos, que cuando todos hablen lo malo, tú hables lo bueno. Iglesia, no hemos sido llamados a quedarnos callados. No has sido salvo nada más porque sí. La Biblia dice que Él nos llamó a ir a predicar el evangelio y a ser discípulos, a pregonar la justicia en un mundo lleno de maldad. Es tiempo de que prediquemos las buenas nuevas, el evangelio, la justicia de Dios que un día tú y yo recepcionamos en nuestro corazón. Salvó nuestra vida y nuestra casa, pero no es para nosotros, también es para que lo prediquemos y lo llevemos hasta el último de la tierra. Noé caminó con Dios. Noé pregonó, predicó, habló la justicia. Si realmente alguien quiere agradar a Dios, si realmente alguien quiere sacarle una sonrisa a Dios, si realmente quieres que se diga de ti, pero halló gracia delante de Dios, es necesario caminar en justicia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la persona que vive en justicia? La palabra de Dios nos dice que Noé fue tomado en cuenta para un proyecto divino. Versículos 13 y 14 dijo: pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca. Dios tomó en cuenta a Noé para un proyecto divino. Dios había determinado raer al ser humano por medio de un diluvio, pero Noé fue tomado en cuenta para perseverar la especie humana. Todo aquel que vive en justicia necesariamente estará tomado en cuenta por Dios para su servicio. Y qué hermoso privilegio, qué hermosa satisfacción el poder ser tomado por Dios para el servicio de su obra. Muchos pueden servir a Dios sin ser agradables ante Dios, pero todos los que son agradables ante Dios necesariamente sirven a Dios. Noé no solo sería tomado en cuenta, sino también Noé sería parte de un pacto con Dios de salvación, que no solo lo incluiría a él, sino también a los de su casa.
Mas estableceré mi pacto contigo, dice el versículo 18 del capítulo 6. Y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y la mujer de tus hijos. Dado que en casa había un justo llamado Noé, la familia alcanzó el beneficio de la salvación. Su familia y él no morirían como el resto del mundo por causa del diluvio. Como en casa había un justo, la casa alcanzó salvación. Aunque sabemos que la salvación no es hereditaria, creemos con firmeza que la salvación transforma entornos, cambia familia, resucita muertos, restaura relaciones y vivifica el espíritu. Cuando la salvación llega a la casa por un justo, ese hogar sin duda cambiará. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez ni siquiera tú lo veas, pero el evangelio lo transforma todo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en la casa fueron salvos. La salvación llega a casa por la vida de un justo. Bienaventurado aquel que anda en justicia, porque éste hallará gracia delante de los ojos de Dios. El que anda en justicia vive en ella y predica la justicia. Es congruente su accionar y su hablar. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, dice el salmista. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque fue justo, porque caminó en justicia, porque vivió en justicia, porque pregonó justicia. Y a causa de su justicia hasta los de su casa alcanzaron salvación. Iglesia, familias, no nos cansemos de predicar el evangelio a los que están en casa. No nos cansemos de pregonar de manera fonética el evangelio, pero también con nuestras acciones, porque tarde que temprano ellos vendrán a los pies de Cristo. Con Dios caminó Noé. La segunda característica indispensable, la cual debemos desarrollar para ser agradable delante de los ojos de Dios, dijimos: número 1, la justicia, y número 2, la adoración excelente. Después de que en el versículo capítulo 7 Dios cerrara el arca, eso dice la Biblia, sucediera el diluvio, después de 40 días y 40 noches, el capítulo 8, versículo 20 de Génesis, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. En el altar. El altar en el hebreo significa lugar de sacrificio o de matanza. El altar lo levantaban para adorar, para agradecer o arrepentirse o suplicar. El altar era un medio para encontrarse con Dios. El altar era construido con piedras o tierra. El altar se edificaba, se construía, se levantaba. Dice la Biblia que Noé edificó un altar a Jehová. Noé tenía una disposición a adorar. Noé quería hacer algo para Dios, para tener un encuentro con Él. Noé quería agradar a Dios. Después de 40 noches y de 40 días y 40 noches, lo primero que hizo Noé no fue buscarse un descanso, no fue ver si todos los animales estaban bien, no fue hacerse de comer. La palabra de Dios es clara y dice que lo primero que hizo Noé al salir del arca fue levantar un altar. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a adorar a Dios?
Tenemos tantas ocupaciones, vivimos en un mundo con tantas distracciones y a veces nos hemos olvidado de lo esencial y lo primordial. Realmente queremos ser agradables a Dios. Es tiempo de que despertemos y que seamos intencionales en nuestra adoración a Dios. Seamos intencionales en levantar altares para Dios. Que lo primero que esté en nuestro corazón sea adorarlo. Que no importe la situación, el momento o el tiempo, que nuestra pasión y nuestra plenitud sea adorarlo a Él. Noé edificó un altar a Jehová. Pero no solo edificó un altar a Jehová, no solo fue intencional en provocar un momento de adoración, sino que dice la Biblia que tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia. Noé presentó un sacrificio excelente. Noé no presentó cualquier sacrificio, era limpio y puro. Noé sabía quién era su Dios, por lo tanto ofrecería un sacrificio a la altura de su Dios. Noé sabía que su Dios era el Dios todopoderoso, el creador eterno, el rey invencible, el gran yo soy, el 3 veces santo, el principio y el fin, el único Dios verdadero. ¿Qué le presentas tú hoy a tu Dios en el altar? ¿De qué tamaño es tu Dios? Porque determinadamente será tu sacrificio, será tu adoración. ¿Estamos conscientes de quién es nuestro Dios? ¿Estás consciente de lo que debes de sacrificar? Es tiempo de que nuestro corazón corresponda a nuestro Dios. No podemos ser mediocres o monótonos. Debemos estar conscientes de que nuestro Dios es invencible, grande y poderoso. Que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Que nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y gracias a Él tenemos salvación, tenemos restauración, tenemos vida eterna. ¿Qué le ha hecho Él por nosotros? Todo. Si hoy nos mantenemos de pie es por su gracia. ¿Qué vas a darle hoy a Dios en el altar? Todo lo que requiera matanza propia para dárselo a Dios, eso es adoración. Todo lo que requiera matanza propia a Dios, eso es adoración. Todo sacrificio y todo altar cuesta. Si no cuesta, si no te duele, no es sacrificio. Si no amas lo que entregas, no es sacrificio. Si no te cuesta, no es sacrificio. Si no es algo perfecto, no es sacrificio, no es adoración. Es tiempo de darle lo mejor a nuestro Dios. Noé no le dio cualquier cosa. Noé le dio algo limpio, algo puro, algo perfecto, porque Noé sabía quién era su Dios. David dice, 2 Samuel capítulo 24 verso 24: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada, porque toda adoración a Dios cuesta. Si adorar a Dios no te cuesta, entonces no estás adorando. Si adorar a Dios no te cuesta hacerlo mientras pasas por dolor, entonces no adoras. Si adorar a Dios no lo haces cuando no tienes ganas, entonces no estás adorando. La adoración cuesta, la adoración duele, la adoración te tiene que mover. Tienes que dar lo mejor. Dios se agradó de la ofrenda de Noé y percibió Jehová olor grato, versículo 21 del capítulo 8. Noé fue agradable a Dios porque vivió en justicia y entregó una adoración excelente. Si realmente, iglesia, queremos ser agradables a Dios, es tiempo de andar como Noé anduvo, en justicia, caminando en rectitud y pregonando la verdad. No podemos dejarnos influenciar por los entornos pecaminosos en los cuales vivimos. Debemos sobreponernos tal y como lo hizo Noé. Debemos ser luz en medio de la oscuridad. Si realmente queremos adorar a Dios, debemos entregar adoración excelente.
No venir siempre al altar con la intención de pedir, sino también con la intención de dar. ¿Dar qué? Dar tu vida, tu tiempo, tus recursos, tu cuerpo, tus pensamientos, tu canto, tus lágrimas, todo a Dios en adoración. Todo lo mejor para Él. Noé presentó sacrificio limpio, que nuestra vida sea sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Así que ofrezcamos, dice Hebreos capítulo 3, versos del 15 al 16, siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre, de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis justicia, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. De la justicia y de tu adoración. De la justicia y de tu adoración. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé edificó un altar y presentó animal limpio y ave limpia. Presentó adoración excelente. No importaba que Noé venía cansado, no importaba que él tenía hambre, no importaba la circunstancia por la que estaba pasando. Noé decidió adorar. Decidió adorar. Tenía en su corazón la intencionalidad de adorar, pero no de adorar de forma monótona, sino de adorar de manera excelente. Ahí donde están, iglesia, levanten sus manos.